8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, saludamos con nuestra siguiente invitada. Se trata de Adriana Rodríguez, profesora e investigadora en Derechos Humanos y de la Naturaleza. ¿Cómo está, Adriana? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le Muy buenos saludamos a días. Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. El proceso de amnistía o las amnistías a favor de 268 personas ya se publicó en el registro oficial. El informe apareció el 15 de marzo en el tercer suplemento del registro oficial. Los casos se dividen en 4 grupos, como ya es de conocimiento público. Una vez que ha sido ya publicado en el registro oficial, todos estos recursos que se han presentado para dejarla sin efecto ya no son posibles. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación del día de hoy. Sí, no, digamos, yo fui invitada hace algún rato acá para hablar justamente de la naturaleza ius jurídica o constitucional de la amnistía, ¿no? Y todo lo que significaba la amnistía. Es una atribución que tiene justamente la Asamblea Nacional para conceder amnistía. Por lo tanto, esa atribución que tiene la Asamblea Nacional no es una norma, digámoslo así, no es un acto administrativo tampoco, sino es una atribución propiamente dicha, una atribución especial que tiene la Asamblea Nacional. No es susceptible digamos, de recurso alguno, porque no es una norma específica. Entonces, no entiendo yo muy bien exactamente cuál es el fundamento de estas acciones que se están haciendo, la de inconstitucionalidad, por un lado, también algo escuché de acción de protección, cuando justamente la naturaleza de la amnistía no es construir una ley, no es una política pública tampoco, sino es justamente una atribución especial que tiene la Asamblea Nacional y es una atribución de carácter ius política, digámoslo así. No es una atribución jurídica, no es una atribución legista, sino es una atribución que tiene un significado y un trasfondo político también, ¿no? Ius política, primero porque suspende los procesos judiciales en contra de estas personas, por eso tiene un efecto jurídico, pero es política porque ahí es una decisión también de los representantes de las diversas provincias del país, son los representantes, guste o no nos guste, tenemos una asamblea, y es una asamblea donde se debaten decisiones políticas, y esta es una decisión política, ¿no? Y es una decisión política, digamos que conlleva un efecto jurídico, pero no es digámoslo así, no significa efectivamente un proyecto de ley, no es tampoco un acto típico de un funcionario público, por lo tanto no es susceptible a ninguna de las dos acciones que se están queriendo promover, ¿no? Rodríguez, muy buenos días. A ver, siendo un pronunciamiento de carácter político, lo entendemos así, no es administrativo como han pretendido algunos decirlo, que ese es el pronunciamiento de la Asamblea. No, la Asamblea ha hecho un pronunciamiento de carácter político, pero también las respuestas que ha recibido, más allá de los argumentos y de los mecanismos que están utilizando, que son por la vía legal, usted ha mencionado dos, una acción de protección y una acción de inconstitucionalidad, me parece que también son pronunciamientos políticos, terminan siendo pronunciamientos políticos, que han venido además acompañados de manifestaciones políticas. O sea, lo de ayer, el acto de ayer de Andrés Páez y de todos los que le acompañaron con la bandera negra, gritando afuera de la asamblea y demás, digamos, tiene un mensaje político, ¿no es cierto? Ahí, ¿cuál debería ser el accionar de los organismos hasta los que ellos llegaron para entregar estas acciones? Me refiero a la justicia ordinaria. ¿Qué tiene que hacer la justicia ordinaria con estas acciones que han presentado, toda vez que entendemos que los dos pronunciamientos terminan siendo políticos y no jurídicos? Gracias por esa pregunta. Efectivamente, o sea, al parecer estas acciones que se están queriendo poner tienen una naturaleza más de carácter política que jurídica. Y bueno, la ciudadanía puede hacer, digamos, lo que quiera, pero los organismos judiciales no. Los organismos judiciales tienen que calificar eso. Por ejemplo, si hablamos de la naturaleza de acción de inconstitucionalidad, no estamos aquí en contra de ninguna norma, no existe una norma, porque esa es la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad, expulsar una norma que vaya en contra de los principios constitucionales o vaya en contra del bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, que esté en contra de los tratados internacionales de derechos humanos, es una norma que va realmente en contra de estos principios y
hay que expulsarla. Entonces ahí se entiende. Esto no tiene esa naturaleza, por lo tanto no es procedente. En el caso de la acción de protección, por ejemplo, es lo que dice la Constitución es una naturaleza eficaz, inmediata y que se ampara un derecho establecido. En este caso, no me queda claro, digamos, quiénes son los accionantes pasivos. Aquí parece que es la ciudad de Quito, los representantes de la ciudad de Quito, no se entiende muy bien. ¿Y qué derecho están reclamando que está siendo vulnerado? Tampoco queda claro quiénes son los vulnerados en esta situación. O sea, nosotros entendemos, digamos, yo entiendo al menos como defensora de derechos humanos, yo no pertenezco a ninguna tendencia, digamos, de ningún partido político, entiendo que cuando existe un hecho, digamos, de convulsión democrática, como es un levantamiento, y donde el grado de violencia que se genera en un levantamiento tiene que ver también con, digamos, las decisiones políticas que se toman en su momento, y la violencia, por lo tanto, no responde solo a unos cuantos, sino responde a una situación democrática compleja que ocurrió, digamos, en un lapso de tiempo en la vida democrática del país. Todos somos víctimas, todos y todas somos de alguna forma víctimas. El miedo, los protestantes, los no protestantes, la gente que tiene sus negocios alrededor, todos estamos en una situación de violencia, la sociedad entera está en una situación de violencia, pero esa situación de violencia, digamos, ¿cómo se origina esa situación de violencia? No es democrático decir la originan solamente quienes vinieron a protestar, digamos, porque eso es irreal. La situación de violencia se origina también justamente por la respuesta gubernamental que se da frente a esta protesta o frente a este levantamiento. Entonces, por supuesto que vivimos en una situación de violencia, nadie puede negar que se vivió una situación de violencia. Ahora, culpar a un grupo de personas por esta violencia me parece que no es procedente. La acción de protección tiene que tener una definición clara. ¿Quiénes efectivamente vulneraron un derecho? ¿Qué derechos se vulneraron y a quiénes se lo vulneraron? Todo esto es completamente abstracto y tampoco es procedente frente a una amnistía, porque la amnistía, como bien hemos dicho, es una decisión política o ius política en último de los casos, por lo tanto no es susceptible a estas acciones, al menos es lo que yo pienso, y hasta ahora los argumentos que han dado algunos colegas constitucionalistas, al menos a mí, no me convencen porque no es, digamos, creo que no han estudiado mucho la naturaleza de la amnistía, básicamente. Son muy constitucionalistas, pero no saben cuál es la propia naturaleza de la amnistía. Y con esos antecedentes, Adriana, ¿qué debería hacer la jueza Lucila Soria de la unidad de la familia de Quitumbe, que es donde ha recaído esta solicitud presentada por el señor Andrés Páez? ¿Cuál debería ser su pronunciamiento? Porque entenderíamos que los jueces también conocen los alcances de las amnistías y la facultad que tiene la Asamblea para concederlas. Sí, claro, lo que tiene que hacer ahí la jueza creo que es estudiar bien justamente que la naturaleza de la acción, primero la acción de protección no es una naturaleza abstracta, es una naturaleza eficaz, un amparo eficaz, directo, dice la Constitución, y por lo tanto tiene que estar claro quién es la persona víctima o las personas que se encuentran, digamos, o el conjunto de personas que son víctimas en esta vulneración del derecho, quiénes vulneraron el derecho, digamos, los ciento y pico asambleístas, o sea, no está claro. Y por otro lado, la naturaleza de la propia figura de la amnistía, de la institucionalidad de la amnistía, no procede bajo ningún concepto, porque incluso, digamos, ayer hablaba con un colega justamente sobre la naturaleza de la acción de protección. Incluso si nosotros, digamos que no es tal, pero siendo como una interpretación extensiva, como que lo que hace la Asamblea es un acto, digamos, es un acto público, ¿no? Ni siquiera ahí cabe, porque es una naturaleza, digamos, no es tampoco una política pública, sino es una atribución que tiene justamente la Asamblea. Entonces, se está en contra de esa atribución, se está en contra del fondo de la amnistía, no queda claro exactamente en qué se está en contra, porque no podríamos apelar en contra de una atribución establecida por la Constitución. Entonces, estamos en contra que en lo que dice la amnistía, eso solamente la propia Asamblea podría hablar de nuevo, pero estaría, digamos, estableciendo una contradicción en la vida democrática del país. La naturaleza de la Asamblea es justamente esa, y sí me preocupa sí preocupan, digamos,
creo que a los abogados de derechos humanos nos preocupa cuando se ataca a una institución que vela por la democracia, ¿no? Y eso es preocupante porque nosotros vivimos en democracias muy endebles, muy frágiles son nuestras democracias. Y para que existan protección de derechos necesitamos institucionalidades fuertes, ¿no? Y eso. Doctora Rodríguez, a ver, yo entiendo perfectamente bien lo que usted decía hace un momento. Usted no ha tomado partido por absolutamente ninguna de las causas de las 268, sino por el tema integral. Aquí hay 268 personas que se han beneficiado de esta figura de la amnistía. Pero ahí yo sí quiero un comentario en particular, porque entre esas personas hay algunas que portan dispositivos electrónicos, grilletes, esa herramienta denigrante que se ha utilizado para... que debería ser, digamos, una herramienta que utiliza la justicia para determinados casos, garantizar, digamos, la permanencia del pasado en la jurisdicción, etcétera, etcétera, pero en los casos políticos se utiliza para estigmatizar y para etiquetar. Con la vigencia de la amnistía, viendo que ha publicado, por ejemplo, el día de ayer en el registro oficial, que estas personas sigan portando el grillete, ¿qué mensaje le da al país? ¿Qué mensaje le estamos dando al país con las amnistías ya aprobadas y estas personas todavía teniendo que soportar eso por un lado? Y por otro, yo sí quisiera preguntarle a usted, doctora, ¿cuál sería el precedente que se siente en este país? Porque, a ver, en un Estado de Derecho, yo entiendo perfectamente sus argumentos, ninguna de estas acciones, ni de inconstitucionalidad, ni de acción de protección, deberían prosperar por un pronunciamiento político que ha dado la Asamblea, que además no es el primero, ha habido casos en la historia del país y antecedentes también, pero ¿cuál sería el precedente hacia el futuro? En el caso de que por una decisión judicial, o si es que el presidente de la República, el Ejecutivo, decide ir por esa vía de voy a buscar la herramienta para echar abajo esta injusticia y no sé qué, si, como esto es Ecuador, y en este Ecuador puede pasar lo que sea, ¿no? Se echan abajo las amnistías. ¿Cuál podría ser el precedente a futuro? Ya, bueno, la primera pregunta sobre el grillete, bueno, hay que decir que la amnistía suspende el proceso, digamos, de investigación o el proceso, digamos, judicial referente a estos hechos establecidos en la amnistía. No suspende los demás, eso para dejar también claro a la ciudadanía. Si alguien tiene 2 o 3 investigaciones procesales, la amnistía, y tiene que ver una justamente con un hecho que se ha amnistiado, solo ese se suspende, no se suspende otros. Entonces yo no podría dar ahorita un argumento, digamos, si no conozco justamente. Pero si es solo por el caso amnistiado, ¿qué pasa ahí? No, si sale solo por el caso amnistiado, ahí sí no, digamos, ahí sí, ahí no procede, porque justamente se trata de una forma, digamos, de una decisión política de perdonar. Es como el indulto que hizo también el presidente en su momento, que no es lo mismo, digamos, pero cuando hace el indulto el presidente, se cumple y se saca a las personas de la cárcel, o sea, de eso se trata, ¿no? Justamente de que una decisión tiene estos efectos, ¿no? Que conlleva la vida pública, ¿no? Y acuerdos públicos. Sí es peligroso, creo yo, digamos, más allá de que al presidente le guste o no le guste las personas que están dentro del grupo, y eso lo discutimos también entre abogados y abogadas de derechos humanos, quienes nos gusta, quienes no nos gusta, no puede ser, digamos, una herramienta discursiva para deslegitimar una atribución que tiene la Asamblea Nacional. Ahora, es cierto que uno quisiera que no sucedan estos actos que se generaron violencia y que se generaron una serie de complejidades, ¿no? Pero el problema es que se activa justamente la amnistía porque existe criminalización en el país, ¿no? Y ese es el problema. Hace poco, también hace 1 año o 2 años, fue la amnistía que se le dieron a unos dirigentes indígenas que fueron criminalizados por administrar justicia en sus territorios, por ejemplo, ¿no? Y ahí hablábamos de cómo se había criminalizado la justicia indígena y cómo era necesario acudir a una amnistía, fíjense ustedes. Cuando no es necesario ir a una amnistía, simplemente que la función judicial cumpla con su rol de no criminalizar, esto. Entonces, si tenemos una institucionalidad jurídica fuerte, que no criminaliza, digamos, que tiene claro justamente el proceso y las pruebas, y que no se deja influenciar por, qué sé yo,
algunas fuerzas políticas, la amnistía tendría menos peso. El problema es que justamente la criminalización existe en el país. Y esta criminalización, digamos, va en contra de la vida democrática también, ¿no? Porque existen actores que están en conformidad, existen actores que no están de acuerdo con decisiones políticas, y esos actores, digamos, son justamente quienes se criminalizan, y esto no puede ocurrir. No tendríamos que llegar a una amnistía, digamos, ese es el... pero la estamos llegando por algo, y si estamos llegando a esta decisión o a esta facultad política, creo yo que debería el presidente sentarse con nosotros, con todos los ciudadanos, sentarse en forma metafórica, digámoslo así, para reconstruir las institucionalidades democráticas. No se hace más democracia debilitando una institucionalidad, para nada. Adriana, varios sectores que estaban impulsando las amnistías han pedido ahora, o han solicitado ahora una amicus curiae, instituciones internacionales que en su momento calificaron al Ecuador como, o señalaron el uso excesivo de la fuerza pública durante las manifestaciones de octubre de 2019 y que emitieron un pronunciamiento en contra del Estado ecuatoriano por estos hechos. ¿Hasta qué punto estos amicus curiae pueden ayudar a terminar con la polémica que ha generado el tema de las amnistías por un lado? Y por otro, ¿qué opinión le merece a usted las declaraciones, las versiones del presidente de la República, de su gobierno como tal, que señalan a estas amnistías como injustas porque no han incluido a los policías y a los militares que, entendería yo, deberán seguir con las investigaciones penales que se han abierto por los hechos de octubre? Sí, lo que pasa es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, bueno, en varios casos, el caso Yerman es el que más se me ocurre, que justamente la amnistía no se puede dar en algunas situaciones específicas. Por ejemplo, la amnistía no se puede dar por crímenes de guerra, no se puede dar por crímenes de lesa humanidad, por genocidio, por desaparición forzada, etcétera, ¿no? Eso no pueden ser amnistiados, por lo tanto, los agentes de policía que hayan incurrido en alguna de estas, digamos, en alguno de estos elementos que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso sí se tiene que investigar, y eso tengo que decirlo, porque la ciudadanía a veces cree que es lo mismo un policía que un ciudadano común. No lo es, porque justamente es un agente estatal, y los agentes estatales tienen que tener específicamente un protocolo pro derechos humanos, pro derechos constitucionales que seguir. Si alguien hizo una ejecución forzada, si alguien hizo, digamos, un delito de lesa humanidad y no llegó al uso progresivo de la fuerza, justamente eso hay que investigarlo. Eso sí se tiene que investigar, porque no es lo mismo un ciudadano que digamos, una persona de las fuerzas. Eso tiene que investigarse. Ahora, si se investiga justamente se determina que esta persona no ha cometido, digamos, o este grupo de policías no ha cometido ninguno de estos violaciones de derechos humanos sistemáticas, ¿no? Lesa humanidad, guerra, ejecuciones extrajudiciales, entonces sí puede ser tranquilamente también indultado o qué sé yo, o podría ser susceptible. Pero hay que ver si es que no se ha incurrido en esto, ¿no? Que es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay una frase de nuestra invitada que me ha llamado mucho la atención y que quiero atarla además con uno de los mensajes con los que llegaron los manifestantes en contra de las amnistías del día de ayer hasta los exteriores de la Asamblea. Adriana nos dice: no se hace más democracia debilitando las instituciones existentes. Y yo suscribo estas palabras y las que nos decía hace un momento nuestra invitada, de que nosotros tenemos una democracia que es frágil, una democracia que es débil, y esa democracia frágil y débil tiene también instituciones frágiles y débiles. Entonces, ayer me llamó mucho la atención que, sobre pretexto del tema de las amnistías, Adriana, los personajes que acompañaron a Andrés Páez hasta los exteriores de la Asamblea estaban pidiendo que se cierre la Asamblea. Esta Asamblea, puede gustarnos o no, finalmente es el resultado de una elección popular y es el primer poder del Estado, la representación del mapa político del Ecuador en su conjunto. Al decir que se cierre la Asamblea, ¿cuál es el mensaje que llevan ellos detrás? Cuando además vemos que hay quienes están ya empezando a hablar, por ejemplo, de muerte cruzada y cosas por el estilo, y en el medio de todo ese caos está también el de las amnistías. Bueno, es otra forma también de manifestación del tipo de democracia que vivimos y también de los autoritarismos, ¿no? Muy fuertes. Es una forma autoritaria de proceder.
y que la comunidad internacional nos vería, o sea, vería con muy malos ojos esto. Una vulneración a la vida democrática, fíjense, ya no solamente a los derechos, sino justamente los derechos se amparan o están sobre estructuras democráticas que le acompañan y que los protegen. Si nosotros sacamos la institucionalidad, las instituciones que protegen nuestra democracia pobre o débil, ya no nos queda nada, no nos queda absolutamente nada, y eso sí sería realmente una hecatombe para la vida democrática del país, ¿no? Susceptibles a autoritarismos extremos también, y eso sí sería muy penoso, y para la comunidad internacional sería tremendo. En estas situaciones tan complejas en las que vivimos en la geopolítica mundial, digamos, en medio de un conflicto y todo lo demás, en medio también de una situación post-pandémica, sería no solamente un error, sería discúlpenme, digamos, como una estupidez, ¿no? La vida democrática, en lugar de fortalecer las instituciones, debilitarlas en medio de todo este contexto caótico, ¿no? De post-pandemia, de crisis económica, de un conflicto al borde de una guerra mundial. O sea, sería una decisión muy torpe por parte del... Y no entiendo cómo, o sea, uno quiere más democracia, más diálogo, y justamente las entidades quieren menos, ¿no? O sea, algunas personas o representantes están por menos democracia, por debilitar más las instituciones, y entonces ahí sí, eso sí me parecería que sería tremendo, ¿no? Tremendo. Adriana, en todo caso, si ya no tiene sentido que se tramiten estos recursos presentados por estos sectores para echar abajo las amnistías que ya han sido publicadas en el registro oficial, ¿qué procede ahora? Las donde recaigan estas instancias tienen que convocar a una audiencia, dejarla sin efecto, o simplemente de plano ni siquiera convocar audiencias, por un lado. Por otro, le decía yo los de los amicus curiae, ¿para qué sirven en estos momentos si ya las amnistías están publicadas en el registro oficial? Sí, yo no le veo sentido, la verdad. O sea, la jueza que vaya a convocar audiencia, no sé a quién va a convocar, digamos. O sea no lo tengo claro. Yo justo conversaba con o sea, ¿a quién convoca? Convoca a los 100 y pico de asambleístas, convoca... no se entiende bien, digamos, esta naturaleza. Habría que ver qué piensa hacer la jueza, digamos, si es que va a convocar audiencia y todo esto. Los amicus internacionales, los amicus son terceros interesados que participan de un juicio justamente para darle una profundidad, ya sea académica, una tercera visión de profundización respecto de estos temas, ¿no? Y que también hay que tener cuidado, porque yo digo, a veces te trae amigos internacionales, da un poquito de vergüenza a veces en este tipo de cosas. Entonces yo realmente pensaría que no prospere, porque no tiene sentido. Yo, hasta ahora, los argumentos que he escuchado de colegas constitucionalistas, ninguno entra dentro de cómo se va a hacer una acción de protección desde una perspectiva abstracta, de la vulneración de los derechos fundamentales, quiénes fueron vulnerados, lo que yo decía, porque aquí podríamos decir en un sentido amplio que no solamente el señor Páez se traumó, digamos, yo que vivo cerquita del arbolito quedé más traumada probablemente que el señor Páez, porque veía, digamos, todo el tiempo y asmática, tenía todos los gases lacrimógenos encima. O sea, bien, todos en el país sufrimos una convulsión política, una convulsión, digamos, una conmoción social muy fuerte. Entonces también no se determina quiénes son las víctimas, ¿no? Por eso es que la amnistía era el camino posible. O sea, el camino posible de la amnistía no se le ocurrió a alguien, ¿no? Es el camino que justamente los constitucionalistas y abogados de derechos humanos encontraron para poder reconstruir la democracia, ¿no? O sea, no es una cosa esporádica, no le dio la gana a la Asamblea Nacional Constituyente, no, fue toda una apuesta justamente para reconstruir un camino roto, ¿no? Un camino roto que pudo no haber sido tan violento, porque justamente cuando uno habla o cuando uno estudia sobre levantamientos populares, sobre protesta social, y lo ha dicho también la CIDH, ¿no? Porque la protesta social es también un derecho humano, un derecho constitucional, por supuesto, se quiere que sea pacífico, todos y todas queremos que sea pacífico, pero el grado de conflictividad siempre está relacionado
con cómo se maneja a través de las instituciones públicas, ¿no? Cómo el Estado es capaz de llevar esa protesta al lugar pacífico que le corresponde, ¿no? Y es esa relación que se quebranta en algún momento y surge estos episodios de violencia. El camino, no había otro camino realmente, no existía otro camino. Yo no entiendo cuál era el camino que están proponiendo, digamos, el señor Páez y compañía, porque no lo comprendo. El camino de la criminalización. ¿A quién criminalizamos? ¿A los 40.000 que vinieron? O sea, no, es muy confuso eso. No es un tema judicial, como dijo justamente el compañero acá, es un tema político, ¿no? Y como tal se lo está llevando. El problema es que se utilice a las instituciones jurídicas dentro de un objetivo político, y eso sí es preocupante, digamos. Otra cosa es que, qué sé yo, que se forme un partido político, qué sé yo, de derecha, que esté en contra de las amnistías y que promueva una discusión y un debate político público, ¿no? Ahí, digamos, nadie podría estar en contra, pero que se utilice a las institucionalidades del Estado, a la justicia, por ejemplo, sí es preocupante. Muchas gracias, doctora Rodríguez, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Adriana Rodríguez, profesora, investigadora en Derechos Humanos y de la Naturaleza, que ha estado con nosotros. Muy amable, doctora Rodríguez, muchas gracias. Muy amable, doctora. Muchas gracias.